Don Joaquín Rivera Chamorro, contento de tenerle otra vez aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Siempre que estoy aquí, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy hablaremos, atención, telespectadores, followers, hoy hablaremos solo de Francia, un poco porque él, como saben, es experto en frentes populares, en el español. Bueno, a ver si podemos hacer alguna comparación. Yo creo que Joaquín Rivera Chamorro no necesita presentación, pero en todo caso, si acaso la haremos. Ya saben que tienen un canal de YouTube sobre la guerra civil, documentadísimo. Por cierto, me da envidia el número de suscriptores, ¿eh? O sea que felicidades. O sea que ahí está. Lo saben también que tiene varias obras publicadas también de temática histórico-militar para entendernos. Y un libro de Maciá, biografía, que yo todavía tengo pendiente de leer. No me pongo de rodillas porque creo que ya se lo he dicho en alguna ocasión. Evidentemente lo pueden también seguir en Twitter. Y tenemos algunas fotos de su actividad profesional porque él es... Usted es hombre de letras, pero de práctica, un poco como Don Quijote, ¿no? Sin perseguir molinos, ¿no? Porque usted, de hecho, de profesión es militar, experto en desactivación de explosivos. Tenemos aquí algunas fotos también. Bueno, por cierto, no, me he avanzado. Tiene su página web y aquí la biografía. Pero vamos a ir a las fotos porque esto es Afganistán. Afganistán, sí, sí, sí. En Afganistán estuve 3 veces, casi pues, año y medio prácticamente. Otro día hablaremos de Oriente Medio, pero lo digo para no Sí, mezclar temas. ¿Y esto también Afganistán? también Afganistán, sí, sí, Vale, sí. pues en fin, que lo sepan. Bueno, yo quería hablar de eso. Oiga, ¿cómo está Francia? Además, usted no vive en España, creo que vive en Países Bajos, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, Sí, más vivo o en menos Países está al lado. Bajos. Oiga, ¿cómo está Francia? Bueno, yo creo que Francia, cualquiera que se haya dado una vuelta por París en los últimos años, igual que Bruselas, igual que también Alemania, aquí Países Bajos, Rotterdam, en La Haya, en todos los barrios periféricos, pues verá que ha cambiado la fisionomía muchísimo, ¿no? Los flujos migratorios han sido mucho más grandes aquí y sobre todo en Francia y en Bélgica, sobre todo porque hablan francés. Básicamente vienen de las antiguas colonias francesas y belgas y es mucho más fácil para ellos encontrar trabajo y desenvolver sus actividades en Francia o en Bélgica, que estoy hablando sobre todo de la migración magrebí, ¿no? Que en España, por ejemplo, ¿no? Como sabes, en España la fisonomía de la emigración tuvo un periodo en los años 90, principios del 2000, donde hubo un gran flujo migratorio hispanoamericano y nos es difícil entender qué es lo que está sucediendo en Francia o qué es lo que sucede también en Alemania con la migración turca o qué es lo que sucede en Países Bajos, en Bélgica, donde la interculturalidad o esta mezcla casi de civilizaciones, porque dentro de lo que era la civilización occidental, con una serie de valores y de parámetros definidos, pues ahora se ha ido integrando otro tipo de mentalidad, ¿no? Que está influenciada, sí, por ejemplo, es la Francia o Bruselas de hoy día, ¿no? Estos barrios son muy, muy conocidos y poco a poco se ha ido desplazando la población autóctona que vivía en esos barrios, que normalmente suele coincidir con los barrios donde hay gente más humilde y esto pues evidentemente está trayendo algunos problemas de integración. Además ya sabes que la segunda y la tercera generación y la cuarta ya, incluso en Francia o aquí en Países Bajos, porque estamos hablando de migraciones de los años 50, cuando los españoles estaban emigrando a Francia o estaban emigrando a Alemania, también lo hacían los turcos, ¿no? Por ejemplo, que es el inicio quizá de este tipo de flujos migratorios, y los marroquíes en los años 60, aquí a Países Bajos, a Bélgica. Esto tiene, bueno, pues lógicamente consecuencias, ¿no? Y no es un problema del inmigrante en sí, sino es un problema de que al final hay un pequeño choque cultural o hay un gran choque cultural, dependiendo de los barrios, dependiendo de las zonas, que afectan más a la gente que comparte espacio. ¿Y quién es la gente que comparte espacio? Pues en estos barrios normalmente la gente más humilde, la clase trabajadora, ¿no? Que es la que quizá es el hervidero de votos, por ejemplo, de Le Pen, ¿no? Estoy hablando solamente en términos franceses ahora, porque bueno, pues yo, los amigos que tengo en Francia, franceses de toda la vida, que son gente de clase media baja, pues ellos te confiesan todos, independientemente
de cuál sea la ideología que tengan de tipo político, ellos te confiesan que hay un problema muy grave en Francia. Solo tienes que ver lo que ha pasado en la Plaza de la República, ¿no? El otro día el monumento que refleja la República, que es muy simbólico, como ha aparecido prácticamente vandalizado, lleno de pintadas, etcétera, etcétera. Francia está viviendo una polarización muy grave que ya vivió en los años 30. Yo siempre digo que Francia quizá no entró en una guerra civil porque España empezó primero y se vio reflejada en lo que sucedía en España. Las dos evoluciones fueron muy parejas, también el Frente Popular francés fue muy parejo al español. Los frentes populares vinieron por la Unión Soviética, sobre todo por el séptimo congreso de la Comintern, de la Tercera Internacional, y fue un movimiento puramente geopolítico por interés de la Unión Soviética, que comprendió, sobre todo al ganar las elecciones de 1933, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que eso era un peligro para la estabilidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a través de sus partidos comunistas en las zonas occidentales determinó que era mejor convivir y pactar con la izquierda burguesa, porque así es como llamaban a los partidos de la pequeña burguesía de izquierda, tipo, en el caso de Francia, el Partido Radical o Partido Radical Socialista, incluso el Partido Socialista, porque en el año 28, en el sexto congreso, en el congreso anterior, habían marcado a los partidos socialistas como enemigos, a los partidos socialistas que no se habían afiliado a la Tercera Internacional. Luego este reflejo del Frente Popular, esta vuelta a los años 30, lo que está reflejando es una manifiesta polarización, pero yo creo que las causas son muy diferentes, porque la mayor causa de todo este vaivén político en Francia, desde mi punto de vista, tiene que ver con la inmigración y con la falta de integración durante muchos años de la segunda, tercera y cuarta generación de inmigrantes, tanto magrebíes como inmigrantes subsaharianos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto no hay que... es importante ponerlo sobre la mesa, porque es un problema geopolítico que afecta directamente a la Unión Europea. No olvidemos que lo que pasa en Francia al final va a tener una repercusión directa en la Unión Europea. Si el que gana en Francia tiene por objetivo plantearse el espacio Schengen, nos va a afectar a todos. Imagínate que Francia decide cerrar el espacio Schengen o echar abajo la libre circulación de personas que hay ahora mismo entre los 29 o 30 países de la Unión. ¿Dónde se quedaría todo en estos flujos migratorios que vienen del norte de África? Puedo decir una cosa, aunque el espacio Schengen ha sido un fracaso. Con perdón, yo también creo en yo también creo en la libre circulación de personas, pero no puede ser que alguien que entre por el sur, por ejemplo, por Ceuta, por donde sea, sin papeles, pueda llegar hasta Noruega. Bueno, pero es lo que está pasando. O sea, realmente ahora me estoy ciñendo a los hechos y no al origen, ¿no? Pero lo cierto es que hubo un espacio común porque los trabajadores europeos podían trabajar en cualquier país dentro de la Unión, y los flujos migratorios que se han intensificado muchísimo a partir de los años 90, pues evidentemente se han podido mover libremente y han ido también desplazándose hacia los lugares donde se encontraban más cómodos. Francia está pagando un poco el precio de sus políticas coloniales en el siglo XIX y en principios del siglo XX, donde medio África era suyo, ¿no? O eran protectorados franceses. Igual que España está recibiendo mucha migración hispanoamericana, o ha recibido mucha migración hispanoamericana, que yo creo que a todos nos resulta mucho más fácil de explicar. Cuando yo le explico, por ejemplo, a compañeros míos que viven en esta zona, digo, la migración hispanoamericana en España no tiene problemas de integración. Efectivamente puede haber pequeños problemas de delincuencia, etcétera, etcétera, pero como podía haber en los barrios marginales antes de que tuviéramos migración en los años 70, 80, en el campo de la Bota, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Aquellas películas de los Kinkis, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo sustituye por las bandas, por algunos problemas que se importan, pero la mayoría de los inmigrantes hispanoamericanos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, tienen mucha facilidad para integrarse. Una cuestión de idioma, una cuestión cultural, una cuestión de civilización. No olvidemos que al final España, cuando llegó a América, exportó Grecia y Roma con todo lo que eso significa, y al final tenemos las mismas raíces, tanto culturales como de mentalidad ética y cívica, ¿no?
¿Y dónde está sufriendo el mayor choque Francia? Porque su migración, la gran mayoría de sus inmigrantes proceden de África y ahora mismo, pues creo que ronda ya por más del 10% de población musulmana, que la religión en un país eminentemente laico, todo lo que trae la religión musulmana y sobre todo el Islam más radicalizado, se plantea en Francia en términos de eliminar el velo en los colegios, porque todo esto cada vez se va imponiendo, evidentemente, ¿no? Y esto va a traer un problema geopolítico, ya no solamente en Francia, sino que lógicamente se expandirá por el resto de Europa, porque casi todos los países de Europa están teniendo un problema parecido, ¿no? Don Juan, cuando dices se va imponiendo, ¿a qué se refiere? ¿Al Islam, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que sin entrar en política, vamos a hablar solamente de hechos, ¿no? Eh, Ahora uno puede ir a una plaza en Alemania un viernes y ver a un montón de gente rezando. Eso no era habitual antes, ¿no? El, la facilidad de los sistemas garantistas con tantos derechos que tenemos en Europa y que hemos tratado de exportar a otras naciones, lógicamente facilita que los más radicales, el Islam no es una religión que vaya contra nada ni contra nadie. Es como en todos los matices, tanto políticos como religiosos, hay grupos extremistas que llevan al extremo a este tipo de, o sea, que transforman la religión en una ideología política, que es el islamismo y que puede terminar incluso en el yihadismo, que ya estamos hablando de acciones terroristas. Esto es muy minoritario, evidentemente, y es algo muy, muy mínimo, pero cualquier atentado terrorista en Europa genera un impacto brutal, ¿no? Claro, hay un choque porque estamos en naciones donde la religión ha ido perdiendo peso, sobre todo en las últimas décadas. España puede considerarse un país de mayoría cristiana, pero a nadie se le escapa que las iglesias no gozan de grandes audiencias, ¿no? Y precisamente donde, en los lugares donde hay más migración hispanoamericana, a las iglesias asisten más la gente que viene de Hispanoamérica, donde la religión está todavía mucho más en boga que los propios españoles. Estos son realidades como puños. Aquí pasa igual. En Países Bajos uno va a cualquier iglesia protestante y no verá a mucha gente. De hecho, organizan a veces pinchos dentro de las iglesias. Quiero decir que no, que ese espacio religioso se ha ido apartando y nuestros valores, aunque tienen un origen, por supuesto, en la religión cristiana, que no deja de ser Roma evolucionada a partir del siglo III, del siglo IV, y que sigue siendo la base de nuestra civilización, pero la religión está completamente a un lado. Sin embargo, el Islam sí es mucho más importante para los que nacen en naciones islámicas o en países islámicos o en países islamistas que para nosotros la religión cristiana. Y esto se exporta, evidentemente, ¿no? Y también cuando hay problemas de integración, esto ha pasado a lo largo de la historia, el que se ve rechazado lo que hace es que tiende a concentrarse, se generan guetos. Hay lugares, aquí en Países Bajos, por ejemplo, hay barrios donde no hablan neerlandés, se habla en el idioma árabe, ¿no? Porque las tiendas, toda la fisonomía del barrio es como si hubieran trasladado una parte del Magreb a La Haya, por ejemplo, ¿no? En los alrededores de La Haya. Eso está sucediendo en muchos barrios. En la propia Bruselas, que es la capital de Europa, nos lo podemos encontrar cuando uno pasea por el Boulevard del Midi, ¿no? Que está muy próximo al centro neurálgico de Bruselas, donde están todos los parlamentarios europeos, donde los restaurantes son mucho más caros, los hoteles son mucho más caros. Es como una especie de burbuja dentro de Bruselas, pero todo lo que hay alrededor es la basura en la calle. O sea, está claro que están cambiando muchas cosas y ha sido todo muy rápido, ¿no? Y repito, yo creo que en España, quitando tal vez Cataluña, y usted ahí me podrá corregir, tiene una fotografía muy diferente a la que se vive
en Francia, en Países Bajos, en Suecia, donde no olvidemos es el país con más artefactos explosivos, quitando Ucrania, ahora mismo dentro de Europa, con mafias, ya no es tanto un tema de inmigración, sino con mafias de la droga que combaten entre ellas, una especie de cárteles, ¿no? que han importado también incluso desde México y desde otros lugares. Hasta Kalashnikov. Hemos importado Kalashnikov en un barrio de Gerona, ¿eh? No, no es moco Bueno, de pavo, me río, pero es un arma de guerra. está Vamos, claro. Esto, claro, ¿qué ocurre? Que al final, hablando en plata, ¿no? Speaking in silver, al final el que vive en un barrio multicultural, recuerdo hace poco a la ministra de Interior del gobierno del Reino Unido, que además creo que es de origen pakistaní, que decía que la multiculturalidad había fracasado, ¿no? Al final los que viven en barrios multiculturales tienen problemas. O sea, tienen problemas de integración, tienen problemas de, pues a unos les molesta el ruido. Es como meter a 10 españoles en un piso neerlandés, donde la idea de del ruido es totalmente diferente, ¿no? La concepción para un neerlandés es hablar bajito porque si me escucha otra persona es una falta de educación. Sin embargo, en España no tenemos eso interiorizado y cuando estamos en el extranjero, sobre todo en los países del norte, solemos ser muy ruidosos y eso a estos les llama la atención porque consideran estas cosas una falta de educación. Eso es un mínimo choque cultural porque las diferencias culturales entre los europeos del sur y del norte, aparte de la gastronomía y 4 cosas más, no son muy profundas. Pero cuando ya hay diferencias culturales muy profundas, ese choque de si yo considero una falta de educación que tú hables alto, se va multiplicando por muchas otras cosas, ¿no? Y lógicamente el que vive en un barrio multicultural, y yo lo sé de mi propia familia, pues se quejan, ¿no? Se quejan de que, y tendemos a los tópicos, ¿no? Estos hacen esto, estos hacen lo otro, miran la ropa en el supermercado y la tiran al suelo, etcétera, etcétera. También hay que entender el que llega, de dónde viene, ¿no? Si tú vienes de una casa de adobe, en la montaña, en el Atlas, que compartes, solamente son casas con una única habitación donde se hace todo, la comida, es el comedor, la cocina y el dormitorio, y se duerme en el son suelo, ¿no? situaciones complicadas, ¿cierto? Claro. Y de ahí Le, pasas a un le he país puesto... europeo. Diga, diga, perdón. No, y digo, y de ahí pasas. Cualquiera que haya estado en estos países sabe cuáles son las condiciones de vida y cuál Pero es la eso también, pirámide. yo creo que la clase dirigente europea lo sabe. Le he puesto esta foto, ¿sabe dónde es esta foto? Esto es Bruselas. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Perdón, es al lado del Parlamento Europeo. Sales del Parlamento Europeo y en vez de girar a la izquierda, que vas a la zona bien, giras a la derecha y pues debe ser el barrio congolés, que es cierto que Bélgica ahí, como sabemos, hizo verdaderas atrocidades, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? Lo que decía usted un poco, el multiculturalismo ha fracasado, lo que decía la ministra de Interior, no solo la de Gran Bretaña, ¿eh? Recuerdo que la de Dinamarca, país obviamente también avanzado, además creo que era socialdemócrata, dijo más o menos lo mismo, si no recuerdo mal. Claro, yo no soy capaz de decir ni de dar tampoco soluciones a todo esto, ¿no? Pero sí de identificar desde un punto de vista de la seguridad, porque si nos vamos a la pirámide de necesidades de Maslow, esta gente viene de la base principal de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas, y vienen buscando hay quien viene huyendo de la política o huyendo, por ejemplo, de regímenes, etcétera, etcétera, pero hay quien se cruza 6.000 kilómetros, 4.500 de ellos del desierto del Sahara, pagando a mafias a través de trabajos, eso no lo digo yo, lo dicen los informes del Frontex, de la Policía de Fronteras de la Unión Europea, que entrevista a aquellos que llegan a los centros de internamiento y que saca conclusiones de cómo trabajan las mafias. Uno de los negocios más lucrativos ahora mismo de las organizaciones internacionales que se dedican al crimen organizado es el tráfico de seres humanos. No solamente aquí, también en México, ¿no? Está al nivel del tráfico de drogas o del tráfico de armas. Además, en África suelen ser coincidentes los que trafican con seres humanos con los que trafican con armas. Los que suministran armas a los tuareg en Mali o al Qaeda del Magreb Islámico o a todos estos grupos o incluso a Boko Haram en Nigeria.
Hay una conexión directa en el conseguir dinero a través del tráfico de seres humanos que luego va financiando a este tipo de grupos terroristas. Y todo Pero esto está interconectado. Pero eso es culpa nuestra, le digo, mire, le voy a traer a colación un tuit que vi ayer de un periodista, supongo que de izquierdas, que dice: buenos días, hoy especialmente a los africanos, a los que trabajan en los campos de Andalucía. Cierto que es verdad, ¿no? A veces en condiciones extremas, ¿no? Pero me hizo gracia porque dijo: hemos explotado África durante 4 siglos. Yo la verdad es que me siento poco explotador, ¿eh? Y no voy a asumir la responsabilidad de lo que hayan podido hacer otros, ¿no? Y además otra cosa, yo tengo la sensación que las élites postcoloniales africanas a veces son peores que las élites coloniales, por decirlo de alguna manera. Casos, no sé, Mugabe, ¿no? Por ejemplo, o Guinea Ecuatorial, etcétera, ¿no? Sí, Eh, bueno, o Idi Amin Dada, ¿no? Pero que son casos extremos, verdaderas fortunas, ¿no? O sea que que... era un suboficial del ejército, ¿no? Colonial. Bueno, pues claro, ¿por qué? Porque el abandono colonial fue muy repentino, la independencia de los países se hizo mal, sobre todo, fíjese lo que pasa en Oriente Medio, ¿no? Ahí hubo prácticamente trazado con tiralíneas fronteras sin tener en cuenta etnias, religiones, grupos tradicionalmente enemigos conviviendo en estados muy pequeños. Al final todo eso ha traído muchos problemas, incluso etnias fabricadas en una especie de ingeniería humano-social por los propios belgas, por ejemplo, como es el caso de Uganda, ¿no? Donde separaron, según las condiciones físicas de los habitantes entre Hutus y Tutsis, ¿no? Y resulta que unos eran más altos, o sea, fue una cosa que separaron ellos mismos y generaron dos etnias diferentes que al final acabaron combatiendo, ¿no? Los Hutus, que eran los menos afortunados físicamente y que se convirtieron en la minoría que estaba sometida por los Tutsis, ¿no? Todo este tipo de cosas es cierto que se hizo de mala manera porque hay que diferenciar mucho la colonización española en América, donde hubo una integración, donde España llegó allí a construir con todos los errores que se cometieran durante la colonización y durante la conquista de América, que por supuesto se cometieron errores, no como cometió errores el Imperio Romano, como que cometió errores Grecia, como cometieron errores todos los imperios. Pero hubo una integración, construcción de catedrales, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? España se trató de multiplicar a sí misma o de replicar a sí misma en América. Eso no pasó luego en la colonización que vino tras la Revolución Industrial porque el objetivo era explotar las colonias, ¿no? Y era disponer de los recursos y de las materias primas necesarias para todos los procesos productivos que estaban trayendo la Revolución Industrial, a cambio de dar cierto desarrollo, pero no se mezcló nadie con nadie, no se buscó, ese desarrollo no quedó como quedó, por ejemplo, en las naciones americanas, cuando se independizan las naciones iberoamericanas o hispanoamericanas, están casi a un nivel económico más fuerte que la propia metrópoli, ¿no? O lo que pasa con Estados Unidos, con el Reino Unido también. Sin embargo, esto no sucede en África, ni sucede en Asia, ¿no? Y todo Y ese eso, abandono... perdón, perdón que le interrumpa, señor Rivera Chamorro, y pido perdón también a los que nos sigan, que si me dicen: no, Reus, no interrumpas. ¿Eso es culpa nuestra? de España, dice. No, eso De, de que las, de que las naciones africanas no sean... es culpa del hombre blanco para entendernos, ¿no? Entre comillas. bueno, aquí entramos ya en un debate un poco filosófico, ¿no? Yo creo que, evidentemente, en los años 60 o 70, que son los últimos estados africanos que se independizan, abandonas aquello, tienes una estructura, por ejemplo, el caso de Marruecos es distinto, porque en Marruecos era un protectorado, ¿no? Y el sultán había estado durante todo el protectorado, el Magzen, es el órgano de gobierno Sí. marroquí, y el sultán seguían viviendo en Marruecos y en teoría estaban allí protegidos por las dos potencias que llevaban a cabo la protección, que eran Francia y España. Pero tenía sus órganos de gobierno. El RIF, que era un territorio, el RIF no, el protectorado español, que comprendía el RIF y la Llevana, que eran dos territorios más o menos del tamaño de Andalucía, tenía un jalifa, un
representante del sultán allí, con su magcén y con sus órganos y su propio ejército, su policía, etcétera, etcétera. Era mentorizado y, por supuesto, vigilado, ¿no? O muy dirigido por la potencia que se supone que ejercía el protectorado, pero es distinto a lo que es la colonización pura, con un gobernador que no ha continuado con los órganos de gobierno tradicionales de la zona, sino que se ha limitado a extraer y a extraer, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, sobre todo en los países del centro de África, que ahora, bueno, pues con el Producto Interior Bruto por los suelos, con unas mínimas capacidades de desarrollo, se continúa todavía la explotación. Mira lo que pasa con los diamantes y todas estas cosas, ¿no? Al final hay intereses y, lógicamente, el capitalismo tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Esa extensión de Europa como poder blando, que ha sido la bandera de la Unión Europea durante mucho tiempo, tratando de exportar tus sistemas de gobierno y tus estructuras a zonas donde es muy complicado, porque vuelvo a la pirámide de necesidades de Maslow. Si no tienes cubiertas las necesidades fisiológicas, que es subirte en un camello y andar 2 horas todos los días para ir a recoger agua de un arroyo para que tus hijos puedan beber, pues evidentemente la democracia te queda muy lejos, ¿no? O no sé, o los derechos LGTBI. Estoy poniendo un ejemplo. Quiero decir, nuestras preocupaciones van en consonancia a lo que ya hemos conseguido. A nosotros nos preocupan ahora cosas como el prestigio personal, que nuestros hijos alcancen al menos las mismas condiciones de vida que hemos tenido nosotros en el pasado, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son muy distintas al que necesita salir todos los días a por comida. Y claro, es que nos es difícil situarnos en esas posiciones porque vivimos en nuestra burbuja. Una quinta parte, como decían por ahí, ¿no? Una quinta parte del planeta, o 4/5 partes del planeta, luchan para no morir de hambre y una quinta parte luchamos para no morir de colesterol, ¿no? Es un símil un tanto complicado, pero es cierto. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la globalización ha traído esto. Ha traído que alguien... Sí, No, y Europa son 400 millones y África son 1000 y algo, efectivamente. ¿no? O sea, para 400 hacértela. millones, somos 400 millones de abueletes preocupados dónde tengo que tirar la envuelta del sugus que me acabo de comer, en qué contenedor, si en el verde, en el rojo, en el azul o en el marrón. O sea, porque esas son nuestras preocupaciones. Y nos vienen, claro, hay miles de millones de personas que ahora pueden ver en un televisor desde su casa, aunque el televisor en un principio era algo carísimo y tal, pero ahora ya tienen acceso a eso, o desde un teléfono móvil, y pueden ver cuál es tu nivel de vida. Y claro, hay un choque en eso, ¿no? Que porque alguien puede pensar, ¿y por qué yo no tengo derecho a vivir como viven ellos, ¿no? Entonces, ya digo que esto es entrar un poco en un Sí, mundo filosófico, yo quería pero es hablar de Francia, que conste, sí, no de todo no, el no, mundo y tal. pues Déjeme volver a desde Francia. luego. ¿Qué le dice ese olfato respecto a las próximas elecciones? Porque Marine Le Pen, la verdad es que ha ganado, pide mayoría absoluta, lo cual es mucho, y está al Frente Popular, está Macron, etcétera, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ya sabe que hablo más de historia que de presente, pero bueno, en este caso sí que voy a comentar mi propia impresión desde la máxima equidistancia, lógicamente, porque desde España, aunque Claro. uno conozca más o menos Francia en algunas cosas, pero no es lo mismo que quien está allí ahora mismo viviendo, ¿no? Pero, ¿cuál es la impresión? Por lo que yo he hablado también con franceses, es que hay la gente humilde es la que está más harta de la situación política y eso está generando una polarización muy grande. Además hay que diferenciar París, donde se nota que hay más multiculturalidad, por tanto, de hecho en las elecciones creo que París es como una isla ahora mismo, ¿no? La isla de Francia, además, que es como se llama esa zona, es como una isla con respecto al resto del país, ¿no? Y claro, esto tenía que pasar tarde o temprano. O sea, el tema de Le Pen, si uno va a su padre, que empezó creo en los años 90, quiero recordar, hemos ido viendo la evolución hasta llegar a donde hemos llegado. Era tarde o temprano iba a suceder esto, ¿no? Ahora cada vez más porque la polarización que se está llevando a cabo en Francia
es la misma en toda Europa. Cuando hay un problema, y el problema en el caso de Francia está sobre todo basado en los problemas de integración de los flujos migratorios y sobre todo de las nuevas generaciones que trajeron esos flujos migratorios, porque el que es de tercera generación y su abuelo emigró desde Marruecos, si tú le preguntas, sigue siendo marroquí. No hablo de todo el mundo, pero sí en términos generales. Él se sigue sintiendo marroquí. Hablo de Marruecos, de Argelia. Hay muchísimos, probablemente hay más argelinos que marroquíes. Bueno, pues muchos de ellos se siguen sintiendo argelinos. Es una muestra de que Francia ha sido incapaz, porque también hay que ponerse los pulgares para adentro, ¿eh? Francia ha sido incapaz de solucionar ese problema en las primeras generaciones, ¿no? Cuando se tenía que haber solucionado quizá, que es haciendo o creando las condiciones para una integración total. Pero Claro, Francia ha sido incapaz o tiene que haber voluntad de integración, ¿no? También. claro, pero o sea, los hechos es que Francia ha sido incapaz de integrar esto. Ya no digo que la culpa sea del que llega o del que recibe, pero eso O de es los un dos, hecho, ¿no? o de los dos. De todas maneras, ¿Qué va a déjame. pasar con la, qué Diga, va a diga, pasar con perdón. la, qué va a pasar con la migración? Esto es imparable. Es que es imparable. Es que podremos poner los muros más altos del mundo, pero es imparable. Cuando los visigodos entraron en las fronteras de Roma, al final los romanos lo que tuvieron que empezar a hacer fue hacer pactos con ellos, porque ya eran incapaces de parar todos esos movimientos. Y los bárbaros fueron entrando en Roma. La caída del Imperio Romano no fue en una batalla. Los godos de Dacia, ¿no? Claro, Les la dejaron caída del entrar y Imperio luego Romano, se rebelaron. efectivamente, pero la caída del Imperio Romano no fue una batalla o no fue una derrota militar, fue el que poco a poco fueron entrando en las estructuras, en la organización política, en las instituciones, hasta que se hicieron con el imperio. Y el último emperador ya fue un monigote. Bueno, pues esto, Tengo, porque es inevitable, yo creo que es un ciclo y Europa, igual que Estados Unidos, ¿eh? tengo la sensación que Roma se quedó sin romanos. En parte Exagero, ¿eh? Pero sí, en cierta manera, en parte sí. no, bueno, podríamos decir también que Roma, la incógnita no es que cayese, sino cómo pudo durar 1000 años, ¿no? Con emperadores como Calígula, por ejemplo, ¿no? Bueno, Pero que y todo al lo que duró luego en final, Grecia. claro, yo creo que en una parte las Pero fíjese, superestructuras yo romanas. creo que hay que hacer una reflexión a esto, ¿no? Es decir, si tú tienes una sociedad donde se han conseguido las más altas cotas de libertad y además Europa se caracteriza porque el 50% del gasto social del mundo se hace en este pequeño continente donde solo hay 400 millones de abueletes, porque la media edad es muy alta. Pero claro, estamos muriendo de éxito, porque todo lo que hemos conseguido a lo largo de los años ha implicado la plena integración de la mujer en el trabajo, la plena igualdad de mujeres y hombres, con los matices que queramos poner sobre la mesa, pero es donde más igualdad hay entre hombres y mujeres y eso conlleva a que nos marcamos unas metas laborales, profesionales, pues, de alcanzar prestigio en nuestra vida, etcétera, etcétera, que hace ver tener familia como algo casi secundario. Sí, Y el sí, que más se anima tiene uno o dos hijos. sí, Y sí. muchos renuncian a ello. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente, si tú tienes 1,2 hijos por mujer, esto en unas cuantas generaciones hemos desaparecido. O sea, o traes gente de fuera, luego es inevitable, o traes gente de fuera o estás condenado a la eliminación. Por eso digo que yo creo que hemos muerto de éxito porque somos víctimas de nuestras propias, de las propias ventajas que hemos llegado a conseguir, ¿no? ¿Es demasiado tarde? Lo digo porque hoy, fíjense, hoy daban en TV3 han hecho un reportaje sobre las elecciones británicas, que también la cosa se presenta revuelta. Mm. Y han entrevistado a un candidato que no formaba parte de los dos partidos mayoritarios, ¿no? Y iba por ahí, pero ya ve ahí detrás una señora con niqab, ciudadana británica, dispuesta a votar, ¿no? Seguro que yo creo que ni a conservadores ni a laboristas, ¿no? Europa hace tarde, no sé si en las políticas de inmigración, un poco todo, ¿no? Bueno, yo creo que es clave poner esa fotografía, creo que es importante, ¿no? Porque al final estamos importando, tenemos que ver las propias naciones del Magreb. Uno va a Egipto, al Egipto de Nasser, y recuerdo además
hay un vídeo que estará por ahí en YouTube y que pueden ustedes consultar. Qutb, que fue el primer ideólogo de los hermanos musulmanes, estamos hablando de los años finales de los 50, principios de los 60, no estamos hablando de hace 100 años. Ya sabes que el partido Baath, los partidos nacionalistas árabes, tendían al laicismo y estos fracasaron. Los hermanos musulmanes poco a poco cada vez fueron mucho más, adquirieron mucho más protagonismo y pasaron de ser completamente minoritarios en los años 40 y 50, que parecía que iban tenían una tendencia a la desaparición, a cada vez conseguir mayores cotas de poder. El caso de Qutb, digo porque este vídeo de Nasser, él comenta en un meeting que Qutb le había dicho, que Qutb era el líder de los hermanos musulmanes en ese momento, le había dicho que tenían que poner a la mujer el velo, el hijab, ¿no? En ese momento en Egipto prácticamente solo llevaban los hijab las mujeres que vivían en las zonas rurales. Entonces Nasser se ríe de todo esto y le dice, si no es capaz de ponérselo a su propia hija que está en la universidad, ¿cómo se lo voy a mandar poner a toda la población? Esta broma, ahora si vamos a Egipto, pues veremos que la mayoría de las mujeres visten el hijab. Después de las primaveras árabes, ¿qué pasó en todos los países del Magreb? Que los países, los hermanos musulmanes, en Nada, en Túnez, los partidos con mayor tendencia al islamismo, cada vez que ha habido ensayos democráticos, han ganado las elecciones. Y luego, pues, han tenido que resolverlo con golpes de Estado y formas irregulares de eliminar lo que quiere la gente al final, ¿no? ¿Por qué? Los hermanos musulmanes fueron muy inteligentes durante un tiempo porque cubrieron las necesidades sociales a las que no llegaban los estados. Y en los barrios marginales proporcionaban ayuda, educación, cubrían los servicios sanitarios más básicos y evidentemente eso hizo un poco lo que la CNT en los años 10 y 20 en Barcelona. Con esto, claro, el Islam ha ido creciendo. Y cuando digo el Islam me refiero a la religión y me refiero también a lo que iba unido con Qutb, que es la política condicionada por la religión. La bandera de Palestina no representa el verde de los campos y el no sé qué, como he escuchado por ahí a alguien. La bandera palestina es los colores de los 3 califatos sellados con el rojo hachemí. Y lo que quiere decir la bandera de Palestina es asociada directamente, los 3 califatos y el rojo hachemí es una asociación directa, efectivamente, al islamismo. Y toda política islámica pasa por que la única ley es la ley de Dios. Y la única ley que deben obedecer los hombres es la ley de Dios. Y todas las leyes tienen que estar subordinadas a la ley de Dios. La ley de Dios es la Sharia y ya sabemos lo que pasa con la Sharia. En diferentes interpretaciones, eso está choca muchísimo con los sistemas garantistas que hay en Europa, ¿no? He puesto este vídeo, no sé si es exactamente pero fue una manifestación de la izquierda del Frente Popular el día de las elecciones. Salió la izquierda a la calle, no la derecha, que había vencido. La verdad es que no se veían banderas francesas, se veían banderas palestinas e incluso, pues eso, ¿no? Banderas de extrema izquierda, ¿no? Pero no vi ninguna francesa. Yo creo que en Francia, en concreto, después del caso Dreyfus, que sabe que fue a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Dreyfus era un capitán judío del ejército francés que fue acusado de espionaje. Al final le echaron el muerto. Le echaron el muerto, sí. Luego realmente él no fue el culpable, pero hizo un cambio, consiguió el caso que fue un caso que duró 7 u 8 años, y no recuerdo exactamente todos los detalles, pero sí que consiguió un cambio de paradigma en cuanto al nacionalismo francés. El nacionalismo francés pasó de ser un nacionalismo republicano, de la República, los colores de la bandera de Francia, Francia en sí, no los colores, pero Francia en sí, la marsellesa, todo eso es la República, ¿no? Y pasó, el nacionalismo francés pasó de las manos del republicanismo tradicional a una extrema derecha, en principio, que se fue generando, primero realista, o sea, que eran incluso de tendencia monárquica, que tuvieron cierta importancia, luego ya llegaron las ligas patrióticas
y todo eso sí que era una extrema derecha, quiero decir, era una extrema derecha antiparlamentaria, que es importante, ¿no? En matizar, claro, estamos hablando de los años 30, donde se daba la República y todos los sistemas liberales por totalmente amortizados y había que dar un paso más allá. Por un lado, los partidos proletarios y por otro lado, los partidos o las tendencias, en este caso en Francia, esta extrema derecha estaba muy atomizada, las ligas patrióticas, las ligas de excombatientes, esta organización que digo, no recuerdo ahora el nombre, pero que era una organización monárquica, realista, una especie de equivalente a Renovación Española, que jugaba dentro de esa monarquía. Estaban bastante seducidos por lo que había pasado en Italia, donde el rey pues tenía a un Mussolini que era el que le llevaba el gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento surge, en Francia sabe que la polarización fue tan grande como en España o más, y es la Unión Soviética, a través del séptimo Congreso, o mejor dicho, es la Comintern, a través del séptimo Congreso, la que toma la decisión de que hay que asociar a los partidos comunistas con la pequeña burguesía. Y se crean los Frentes Populares. Los Frentes Populares vienen del quinto Congreso de la Comintern de 1935. No es una idea francesa ni española. Viene de la Tercera Internacional. Me he preparado la entrevista, no se ve por el croma, Histoire de la France, de Jean-Christian Petit-Fils, no, más que nada porque hay el famoso 6 de febrero del 34. Claro, el 6 de febrero del Ahí 34. Francia está al borde de la guerra civil casi, ¿no? Claro, hay 2.000 heridos, ¿no? Creo recordar, estoy hablando de memoria, y cerca de una veintena de muertos. Es una lucha en las calles, la policía se ve arrinconada, la Plaza de la Concordia se convierte en un auténtico campo de batalla. Los comunistas luego salen, por otro lado, el 9 o el 10 de febrero, y salen por primera vez, después de muchos años luchando entre ellos, porque la lucha era enfervorizada entre los comunistas y los socialistas. En este momento no se llamaba todavía Partido Socialista, era la sección francesa de la Internacional Obrera, el SFIU. Por primera vez salen unidos, por primera vez a partir del 34 los partidos comunistas, también va a pasar en España. El Partido Comunista de España en el año 31 no quería saber nada de la República. Es después, a partir del 33, cuando empiezan a hablar de la Alianza Obrera, de asociarse con los socialistas y tal, porque hasta ese momento, en el sexto congreso de la Internacional, de la Tercera Internacional, se marca a los partidos socialistas como fascistas, a ese nivel. O sea, hay auténticas luchas entre ellos. Y sobre todo en Francia, porque en España con el tema de la dictadura de Primo de Rivera, el Partido Socialista sí que forma parte del entramado de la dictadura a través de los comités paritarios y todo esto. Largo Caballero fue consejero de Estado de Primo de Rivera, pero el Partido Comunista sufre una dura represión porque no acepta convivir con la dictadura, ¿no? Y prácticamente lo lleva a la desaparición. El PC tenía 1 año y pico cuando Primo de Rivera llega al golpe. Diga. Y bueno, pues espera, que me he perdido un momento. Perdón, no, la culpa es mía porque le he advertido que no quería abusar de su paciencia, estaríamos 1 hora. Déjeme hacerle otra advertencia también. Si salgo yo, la verdad es que hablando con usted se me acumulan las preguntas, incluso lo digo porque si saco, yo le dejo hablar, evidentemente, usted es la estrella, si saco la foto es que tengo alguna pregunta. diga, perdón. Estaba hablando del Frente Popular. Sí, claro, entonces la unión de los partidos comunistas, socialistas, con la pequeña burguesía, con los partidos, en el caso de Francia, es Daladier, ¿no? El Partido Republicano Radical, o el Partido Radical, o Radical Socialista, que tuvo en España trataron de copiarlo también, ¿no? Con el Partido Republicano Radical de Lerroux, el Partido Republicano Radical Socialista del catalán Marcelino Domingo, que venía también del Partido Republicano Catalán. Bueno, pues todo esto, lógicamente, va a llevar a una polarización, porque el Frente Popular no es más que es la presentación de la Tercera Internacional, de la Comintern, en los países occidentales para tratar de erosionar la posibilidad de regímenes fascistas. Y tuvieron éxito parcial, ¿no? ¿Qué ocurre? Después de lo del 34, la polarización en Francia va a ir increciendo. La victoria del Frente Popular en las elecciones es en una llamada un tanto a la desesperada, porque hay temor en Francia de que la República quede sobrepasada
por estas fuerzas que se habían manifestado el 6 de febrero del 34 y esa reacción del Frente Popular yo creo que no lleva a una guerra civil. De hecho, cuando yo consultaba los periódicos del mes de junio y julio del 36, que consulto todos de todos los días para ir haciendo los vídeos que he ido haciendo de la serie hacia la guerra civil, uno lee, todos los días viene Francia y las fotografías de Francia son de peleas en las calles, de agresiones. El nivel de precariedad, vamos a decirlo entre comillas, del orden público era peor que en España. Efectivamente, en España hubo 400, esa es la manifestación, esa es del 1 de mayo del 36 en España. Pero el enfrentamiento en las calles fue peor que el de España, ¿no? que el que hubo aquí durante el periodo del Frente Popular. Lo que pasa es que el inicio de la guerra de España yo creo que hizo un poco reflexionar a todo el mundo, porque aunque España y Francia en ese momento yo creo que tenían una gran diferencia desde el punto de vista del nivel del Producto Interior Bruto, de capacidad productiva, etcétera, había mucha más diferencia que la que hay ahora mismo, pero había una gran relación entre ambos. Además, la República Francesa, a mí me encanta leer las cartas que escribe el embajador francés en España, el embajador francés del Frente Popular, al ministro de Asuntos Exteriores francés. Están en los documentos de Asuntos Exteriores franceses, esas cartas, que son una maravilla, porque uno ve, por ejemplo, ya en el mes de abril o mayo, como ya sabían que Emilio Mola estaba preparando un golpe de Estado, ¿no? Y se lo está contando el embajador al propio ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Y le cuenta qué es lo que se está viviendo en España. Y claro, cuando llega la guerra civil, el problema que tiene la República es que pierde el control del orden público y todos los embajadores están en Madrid. Y las embajadas se convierten en una especie de botes salvavidas de miles de personas. Porque lo que pasa en Madrid en los primeros meses de la guerra civil es una barbaridad. Pero encima, claro, nadie está en Sevilla para ver lo que está haciendo Queipo de Llano. Nadie está en Zamora o en Valladolid, ni está en Galicia, están en Madrid. Y en Madrid están viendo lo que está haciendo, en este caso, no la República, por supuesto, sino las milicias antifascistas, las checas, etcétera, etcétera. Y lo ven día a día, ¿no? Y esto lo cuentan en sus cartas a sus ministros. Esto hace que el gobierno del Frente Popular francés, que en teoría debía ser una ayuda directa al gobierno español, poco a poco se vaya desligando de España y no quiera, así que hay unas ayudas iniciales. León Blum, efectivamente. Esta es una buena biografía en francés. Lo que pasa es que León Blum al final ha pasado a la historia como el primer ministro que instauró las vacaciones pagadas en Francia. Sí, sí, pero totalmente. Poca cosa más, ¿eh? Y la jornada de 40 horas. Sí, sí, sí. Exacto, es así, perdón, bueno, y eso, sí, sobre todo eso. Sí, sí. Sí, pero claro, era un hombre, él era socialista. El único dentro del Frente Popular, porque esta también es una mitología que tenemos en España también, ¿no? Como que parece que el Frente Popular español tenía gobiernos donde había comunistas, socialistas. El Frente Popular español, hasta el inicio de la Guerra Civil, los gobiernos eran solamente de republicanos. No participaron en los gobiernos ni socialistas ni comunistas. Indalecio Prieto iba a ser probablemente el próximo presidente del gobierno y eso fue una de las razones que si hubiera sido antes, probablemente la Guerra Civil a lo mejor no se habría iniciado, ¿no? Oiga, don Joaquín, perdón, le interrumpo. Estoy leyendo un libro de Edgar Alison Pierce, que es un hispanista británico. No lo tengo aquí, porque ya se me escapa y tal. El título es Catalonia Infélix. Hay traducción al catalán. Muy documentado, es cierto. Un hispanista británico, tiene el mérito que lo escribió en el año 37 en Barcelona, en plena guerra civil. Bueno, ese libro es fantástico, entonces. Lo que pasa, me ha llamado la atención que él da por hecho de que hubo el golpe de Estado, obviamente, el levantamiento fascista o franquista, pero que a finales de mes él asegura que había la idea de un levantamiento de la izquierda. Yo es la primera vez que lo leo. No, bueno, de hecho... Lo da por hecho, ¿eh? No, Emilio Mola en su biografía, en todas partes aparece que ahí para el 10 de julio, eso se lo confiesa Augusto Barcia al embajador francés en julio de 1936. Le confiesa que se ha extendido el rumor de que va a haber una revolución comunista.
pero el comunismo en España era totalmente minoritario. Y lo que de verdad temía el gobierno, después del congreso de la CNT en Zaragoza, que fue el del 1 de junio de 1936, era una revolución anarquista. Porque los anarquistas sí que habían dicho claramente en su congreso que había que ir a la Alianza Obrera, que incluso por primera vez se vienen a pactar con los socialistas, que el Frente Popular había fracasado y que había que salir a las calles e iniciar la revolución. Entonces sí que hay, de verdad el gobierno a lo que tiene miedo, de hecho Augusto Bárcena se lo confiesa al embajador, no es a un golpe de Estado militar, porque él habla como que los fascistas españoles en realidad no son ni fascistas. Decía Azaña, que también le confesaba al embajador, que si aquí pones a Mussolini 3 días, les haces pagar impuestos y ya todos dejan de ser fascistas. Esto decía Azaña, ¿no? En este caso los minusvaloraba, ¿no? Pero sin embargo tenían pánico por el anarquismo, porque sí que esperaban una revolución anarquista. ¿Qué Déjeme, ocurre? La clave diga, de diga, perdón. esto, el 20 de abril de 1936, hay una pugna en el Partido Socialista que es fundamental de entender entre Largo Caballero y Indalecio Prieto, incluso llegan a las manos entre sus Sí, correligionarios sí, sí, con sí. 2 periódicos distintos. Y el 20 de abril del 36 se lanza el manifiesto o el programa de la Federación Socialista Madrileña para el Partido Socialista en caso de que ganara Largo Caballero. Y este programa habla de desaparición del ejército y sustitución de todos los militares por milicias socialistas, la libre, ¿cómo es el término? Bueno, continúo. Por supuesto, la dictadura del proletariado, instaurar la dictadura del proletariado de forma temporal hasta conseguir llegar a una república socialista, la libre autodeterminación de los pueblos, que era a lo que me refería, que me he atrancado antes, incluía, por supuesto, el protectorado español en Marruecos, Cataluña, Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto iba en el programa de la Federación Socialista Madrileña. Todo esto hace que los militares que estaban en duda empiecen a planear, porque para el 20 de abril había una intentona, pero quedó en nada, empiecen a planear ya muy en serio sublevarse porque consideran que eso es una amenaza directa prácticamente a todo lo que ellos consideran como Estado, ¿no? Dictadura del proletariado, desaparición del ejército, autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esto es fundamental. Es el 20 de abril, se publica en El Socialista. Indalecio Prieto gana las primarias, o la parte prietista gana los puestos estamos hablando ya del 10 o el 11 de julio del 36, a punto ya de iniciarse la guerra civil, y ahí parece que hay una luz de esperanza de que Prieto le van a encargar ser presidente del Consejo de Ministros y que pueda haber un cambio, porque los socialistas van a entrar en el gobierno y, digamos, va a moderar a las bases socialistas, porque Prieto quería convivir con la República, ¿no? Esto es importante, yo creo, y muchas veces lo dejamos a un lado, pero claro, el manifiesto del 20 de abril o el programa del 20 de abril es fundamental para entender dónde se sitúan las derechas, no solamente los militares, por supuesto, sino la CEDA, etcétera, etcétera. Ya que hablamos de conflictos, déjeme volver a Francia porque Mm, hace un par de años ya salió esto, advertencia de mm, militares franceses sobre una guerra civil. De hecho, fueron dos, uno en mayo y sí, otro en abril. sí, sí. Eh, ¿Francia Bueno, está tan mal? esto es lo que yo le cuento de la sensación que transmiten, ¿no? Que no se parece en nada a la que nosotros tenemos en España, ¿no? A pesar de que, bueno, pues en ciertos barrios puede haber problemas de convivencia y demás, ¿no? Pero yo recuerdo una conversación con un compañero que me decía hace un año, en Roma además, en una reunión, ¿no? En una reunión estábamos tomando un café y me comentaba que yo soy francés, amo a mi patria, soy militar francés y amo a mi patria, pero no quiero que mis hijos se críen en Francia. Y, y quería irse de Francia, lo cual, porque él decía que él vivía en Marsella, y él decía ahora que la educación en Francia ha bajado muchísimo y que había muchos problemas de convivencia. Claro, para mí era muy difícil de comprender esto que me estaba diciendo, ¿no? Y yo creo que en esa conversación quizá uno se explica lo que está pasando en Francia. Y ese choque, esa polarización tan fuerte y el peligro que esto trae, como digo, desde el punto de vista geopolítico, independientemente de las simpatías que pueda tener cada uno por los grupos políticos en Francia, al final va a haber una afectación
a la Unión Europea, porque no olvidemos que algunos de los grupos políticos de los que estamos hablando están en contra de la Unión Europea como tal, ¿no? Así que, Lo que bueno, pasa, pues perdón, don Joaquín, pero cuando dice guerra, ¿se refiere a una guerra civil o a una guerra aquello no, no, racial, yo por no. decirlo, como No, los disturbios de las banlieues? ¿Se acuerdan? no, Ha habido efectivamente, dos sí, sí, importantes, claro. 2005 Sí, sí. y el último verano. Claro, yo creo que se refieren a esto, ¿no? Además, ya saben los chauvinistas que son los franceses, que me perdonen los que me están escuchando, son tópicos como que nosotros somos vagos, ¿no? Pero, pero están dentro de esos tópicos, es cierto que son muy orgullosos de su país, pero muy críticos, ¿no? Siempre están ¿Pero se refiere a sacándole qué? la punta a A todo. una guerra civil No, o a no, no, una no, no. guerra? Yo creo que no, no, yo creo que se refiere, por supuesto, a que va a haber un enfrentamiento muy grave que se va a ver reflejado en las calles y ellos creen que hay una amenaza muy seria de que pues, el Estado francés se venga abajo. Incluso de que quede como ha sucedido en otros países, ¿no? Que donde no hay orden público y no hay seguridad, empieza a haber un Estado fallido, ¿no? O sea, si no puedes garantizar la seguridad de tus propios ciudadanos, yo creo que se refieren más a eso, ¿no? Evidentemente, como digo, ni usted ni yo estamos en Francia como para ver ahora mismo hasta qué punto la polarización puede llevar a una guerra civil. Yo veo cualquier guerra civil hoy día completamente inviable porque vivimos en el marco europeo y Eso lógicamente es Europa no va a importante. Sí, consentir. bueno, tenemos una guerra en Ucrania, ¿eh? No, no es Europa y tal, pero en fin. Lo que Claro, pero pasa es que, para que haya una guerra civil tiene que haber fuerzas militares de los dos bandos. Y eso no ocurre en Francia. no, exacto. Bueno, yo creo que tiene que haber básicamente dos cosas: un odio intenso y armas Lo hay, descontroladas. Lo hay, pero claro, pero no estamos hablando de los No, años no. 30, donde con Déjeme 4 hacerle, fusiles. exacto. Déjame hacer una última pregunta, porque a raíz de los disturbios, precisamente, que hubo el pasado mes de junio, a mí me llamó la atención una cosa, ¿eh? Un poco lo que decíamos ahora, ¿eh? Que es, Macron no se hizo la foto con ningún policía. Y en cierta manera, hombre, tuvieron una semana muy negra, ¿no? Y en cambio luego, en julio, se fue a Nueva Caledonia y, como puede ver, se hizo una foto con supongo, un canaco, no sé si lo digo bien, ¿no? Aborigen de la zona, ¿no? Eh, no sé si va un Bueno, poco lo que decíamos antes. esto Hay forma que parte decir de. que recientemente se ha hecho una foto con un militar y luego también le ha dado por el boxeo. No sé si de cara a las elecciones, que tampoco le ha servido de mucho, pero bueno. Bueno, está fuerte, eso hay que reconocerlo. Ya sabe usted que el presidente de la República tiene sus atribuciones son bastante limitadas, ¿no? O sea, dentro de lo que puede asignar al presidente del Consejo de Ministros Pero o es al muy presidente del presidencialista la gobierno, República, la es Quinta República, desde De presidencialista, Gaulle. pero acuérdese de Mitterrand, acuérdese cuando tenían que convivir el presidente de un partido pues con un gobierno de un partido diferente, ¿no? Es cierto que siempre tenemos en la cabeza al presidente y casi nunca sabemos quién es el presidente del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros. No recuerdo exactamente cuál es el término que se utiliza en Francia. Es el presidente del gobierno, ¿no? Primer ministro. El primer ministro. El primer ministro. Eh, es cierto que es muy presidencialista. Ahora tiene un problema, lógicamente, porque el respaldo electoral pues es mínimo, le ha dado completamente la espalda y va a tener que convivir si gana las elecciones al final Jean-Marie Le Pen, el partido de Jean-Marie Le Pen, tendrá que convivir con una ideología que se supone que está muy lejana a su idea de Europa, a los valores europeos, a lo que él representa, ¿no? Yo creo que la caída de Macron es el reflejo de la polarización. Cuando hay extremos, el centro se desaparece. Porque al final lo que hace los extremistas es buscar cavar trincheras y o te metes con él en la trinchera o estás en la de enfrente, independientemente del lado de la trinchera al que nos refiramos. Luego, eso es lo que yo creo que está pasando en Francia. La polarización es del nivel que hemos podido ver en las calles. La gente sale a protestar contra el resultado de las elecciones, no sale a protestar contra un hecho en concreto, sale a protestar contra la mitad de los que no han votado lo que ellos querían que votaran. Eso es un ejemplo de polarización. El tratar ya de, bueno, y si uno echa un vistazo a la prensa francesa, a la digital, que es a lo que se puede ver,
pues se da uno cuenta en el nivel que se está viviendo, ¿no? Esa polarización estamos asistiendo a ella en toda Europa, y Francia, yo creo, todo el mundo coincide en que puede ser el primero. En esta ocasión, en los años 30 fue España, ¿no?, la que pagó los platos rotos, digamos, de los cambios, y en primer lugar, y la guerra civil se inició aquí, después eso acabó en un conflicto mundial, porque al final fue un conflicto basado en lo mismo, lo único que a escala mundial. Y ahora Francia es quizá el primer sitio donde vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Toda esta situación que se ha ido generando en las últimas décadas. Pues don Joaquín, crucemos los dedos. No, claro, que no se repita, por supuesto. Yo creo que no, pero no en nuestra generación, pero veremos a ver qué pasa en las siguientes, ¿no? Pues oiga, muchas gracias. Usted, como domina el tema de la historia, saca conclusiones. Yo lamento que algún político catalán no saque conclusiones también del conocimiento de la historia, pero en fin, corramos un tupido velo. Muchas gracias y, en fin, repetiremos. Nada, cuando quiera, ya sabe que aquí estamos. Yo siempre que hablo de política es desde el punto de vista de la seguridad, o sea, que no hablamos de política, y claro, la historia al final es la mejor escuela para saber qué es lo que puede pasar. O sea Exacto. que Recuerdo que lo pueden seguir en YouTube, tiene su propia página web y también en X. Don Joaquín, muchas gracias de nuevo. muchas gracias, don Xavier, un placer. Un abrazo muy fuerte.